Me parece que fue una semana clave para escucharnos, principalmente, escucharnos. Creo que nadie en este momento tiene la verdad absoluta de lo que está pasando, ¿no? Ni siquiera los mercados tienen la verdad, porque el resultado electoral del domingo pasado ha calado tan profundo que creo que no estaban los pronósticos ni del mercado, ni de las clases dominantes, ni de nadie, ni de los chinos, que salió también a contestarle a Javier Milei. O sea, desde China salieron a contestarle a Javier Milei. O sea, me parece que es para un profundo análisis. Yo la verdad no me encontré con nadie que me haya dicho voté a Milei. No, yo no me encontré a nadie. Yo sí me encontré a muchos que me plantearon el voto a Bullrich, no a Milei, ¿no? Pero sí, me parece que esta semana ha sido una demostración clave de no solo la profundidad del resultado electoral, sino las fibras más sensibles que ha tocado en nuestro pueblo, y me parece que corresponde meternos a analizar un poquito lo que se está discutiendo. Pero bueno, me parece que otro de los temas también, ¿no?, que generó mucho debate, y hoy queremos hacer gala de eso, y queremos ser quienes ponemos a disposición los micrófonos para escucharlos, porque uno de los grandes debates es qué pasa en la juventud, ¿no? ¿Qué pasa en los pibes? ¿Qué pasa en las pibas? ¿Qué pasa con el voto joven? No solo en esta elección, sino también en el 2021. Creo que ha quedado muy sobre la mesa en estas elecciones de las PASO el rol de la juventud en un padrón que ocupa el 40% del electorado, y por eso dijimos, bueno, vamos a buscar a los pibes y vamos a buscar a las pibas, queremos escucharlos, queremos saber cómo piensan, queremos saber cómo están viendo la Argentina en la que van a planificar su futuro también los pibes y las pibas, ¿no? O pretenden planificarlo con educación, con salud, con trabajo, con salarios dignos, con posibilidad de acceso a la vivienda. Bueno, y queremos saber, y por eso hoy le vamos a dar a los pibes y a las pibas la posibilidad de que vengan a sumarse, ¿no?, a tomar el cielo por asalto, y queremos saber cuál es la mirada que tiene en el complejo momento político que está atravesando la Argentina. Por eso nos va a estar visitando acá Lautaro Soru, nos va a estar visitando Santiago Ratarino, y nos va a estar visitando Baltasar La Peña, tres jóvenes de diferentes edades, 18, 17 años, algunos ya ingresados a la universidad, otros militantes secundarios, bueno, donde también se expresó esta diversidad del voto, ¿no? Hay uno que votó en blanco, hay uno que votó a Massa y hay otro que votó a Patricia Bullrich. Así que bueno, queremos tenerlos acá, queremos escucharlo y que lo escuchen los oyentes también. Pero bueno, también hubo algunos temas de agenda también que se fueron dando en el transcurso de las previas a las PASO. Es la negociación que se abrió alrededor del conflicto que llevan adelante los trabajadores y las trabajadoras del subte, agremiados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que ni nada menos alrededor de la desabastecización del subte y la problemática de la reducción de la jornada para disminuir el impacto sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso vamos a estar hablando con una compañera acá del AE del Cielo por Asalto, con Karina Nicoleta, secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Y vamos a estar dialogando también telefónicamente con un compañero del CONICET. ¿Cómo se llama? Manolo Sueiro. Bueno, hubo también movimiento, ¿no?, a raíz de esta semana de los dichos de Javier Milei, de la intención de privatizar el CONICET. Llevaron también una manifestación el día viernes en las puertas del CONICET, muy grande, muy multitudinaria, sí. No solo repudiando los dichos de Milei, sino revalorizando el papel que hoy juega el CONICET en la Argentina. Así que vamos a estar conversando telefónicamente con él para meternos un poco más, porque ¿viste? A mí me pasa que hay cosas que uno dice el CONICET, ¿no?, y a veces uno no puede profundizar en cuál es el papel del CONICET y la importancia en el desarrollo científico independiente de la Argentina. Bueno, vamos a estar charlando un poquito con el compañero sobre eso.
Y tuvimos elecciones. Tuvimos elecciones en Ecuador y en Guatemala. Sí, en el medio de un clima de ascendente violencia política, ¿no? Recordamos que hubo asesinatos, militarización de cárceles. Pero hasta minutos antes de las elecciones. Antes hubo algunos tiroteos el día No sé anterior. si estuvieron, yo estuve viendo algunos videos, cómo fueron a votar los candidatos, rodeados por las fuerzas militares. Y con chaleco antibalas. Chaleco antibala. Bueno, finalmente la elección tuvo un resultado que fue la ganadora de Luisa González, la candidata del expresidente Correa, que ya anunció que va a ser su asesor principal en su gobierno en caso de llegar al Palacio de Gobierno de Bueno, Ecuador. ahí nos vamos a introducir acá con el compañero Joselo en todo lo que dejó la elección de Ecuador, o una aproximación a lo que dejó la elección de Ecuador. Me parece muy importante para el momento político también de América Latina, y donde tiene un paralelo porque es uno de los países que ha avanzado, no me acuerdo qué año ahora, pero en la dolarización. Uh-huh. Bueno, previo a las elecciones, yo estaba C5N, estuvo instalado en Ecuador unos días antes, y salieron a hacer una encuesta, no una encuesta, salieron a dialogar con los ecuatorianos sobre la dolarización. Uh-huh. Y lo loco es que mayoritariamente, si había una cosa que los ecuatorianos le decían que en este país no se discute, es la dolarización, salir de la dolarización. Hay un 90% de apoyo en Ecuador a la dolarización que se llevó a cabo, y que ni piensan ni discuten la posibilidad de salir de la dolarización. Bueno, es un debate que vamos a tener acá camino a octubre, con una avanzada muy grande por parte Igual viste que se viralizó un video de 2019 donde Milei decía que la dolarización era el peor de los escenarios posibles, que no era algo viable en Argentina, y que él veía que él veía un esquema mucho más parecido al que aplicó Carlos Saúl Menem con el 1-1. Bueno, por eso creo que se viene una etapa de grandes debates. Y todavía faltan como 2 meses, y ya esta semana fue como que pasaron un mes, ¿no? En los debates que ya yo creo que apagó un poco el televisor también, pero bueno, no sé. Cata, ¿dónde se pueden comunicar los oyentes? Nos pueden dejar un mensaje al 11 50 12 35 89, buscarnos en Instagram como Cielo por Asalto, en Twitter como Por Asalto, y todas las redes de la radio son Radiográfica 89.3. Bueno, nos vamos a un breve corte y nos metemos ya de lleno a analizar un poquito lo que viene sucediendo. Ya volvemos. El Cielo por Asalto. Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica; Instagram, Cielo por Asalto; Twitter, @Por Asalto. Bueno, decíamos hace un ratito en la introducción al programa, ¿no? Que no se sabe todavía, creo con cierta claridad, hasta dónde llega el voto a Javier Milei y el impacto generado a nivel político, de los mercados y de la política en la Argentina, el voto a Milei. Sí creo que ha quedado claro que hay un enojo muy grande del cual tampoco se conoce su profundidad en vastos sectores de la sociedad, que han rechazado no solo los 4 años que vamos casi de gobierno de Alberto Fernández, sino que hay un rechazo generalizado a un sistema político que no le viene garantizando a los argentinos, a las argentinas, a nuestros viejos, a nuestras viejas, y a los pibes y a las pibas en la Argentina, una vida digna, o una vida con proyecto a futuro, ¿no? Porque creo que uno, cuando se pone a mirar o a escuchar o a hablar con los vecinos, con las vecinas, los pibes y las pibas, creo que hay algo en común en todo eso, y es la falta de perspectiva que tienen hoy frente a la coyuntura política. Y uno dice, y sí, porque si uno agarra las estadísticas del INDEC, los que engrosan esas estadísticas de pobreza
quienes engrosan las estadísticas de la informalidad, quienes engrosan las listas de salarios precarios o de la precarización misma en el mundo del trabajo, son los jóvenes en su gran mayoría, donde si uno se pone a escarbar un poquito esas estadísticas, también hay un sector muy golpeado en la desigualdad salarial, que son las mujeres. Y ni hablemos, ¿no?, de las jubilaciones que perciben nuestros viejos y nuestras viejas en la Argentina, donde no llegan ni al día 15, y la única solución que se planteó antes de las PASO por parte de Raberta, ¿no?, fue la de seguir endeudando a los viejos con el acceso a un préstamo de 400.000 pesos, más allá de sus tasas bajas, etcétera, ¿no? Creo que no hubo respuesta. Creo que no hubo respuesta a un dolor que gran parte de los argentinos y las argentinas padecieron bajo los 4 años de macrismo. Yo creo que no hubo una respuesta a las necesidades materiales de grandes sectores de nuestra población. Y me parece que cuando uno ve que en la Argentina caen 200 milímetros de agua, esa realidad se pone a la vista. Y acá ya no tiene que ver si el que gobierna es Unión por la Patria, si el que gobierna es Juntos por el Cambio o quien gobernara. La realidad es que te encontrás con una situación en la que la ciudad de Buenos Aires, cuando nos prometieron que no se inundaba más, de repente tuvimos media ciudad de Buenos Aires inundada, con cortes de subte, con cortes de avenidas, caídas de árboles, y tuvimos también el reflejo de una provincia de Buenos Aires donde los sectores que vienen arrastrando ya esa falta de necesidades materiales resueltas se han visto nuevamente ferozmente golpeados por una inundación de la cual perdieron absolutamente todo. Y si uno veía la solidaridad más rápida y efectiva era la de los propios vecinos y vecinas que ponían sus camionetas, guardavidas, etcétera, en ayuda de esos compatriotas que tan mal la pasaron frente a 200 milímetros de agua que cayeron en, 8 horas. Entonces me parece que eso también es un reflejo de lo que está pasando hoy. Por eso creo que hay que analizar muy en profundidad hasta dónde llega o qué significa el voto a Javier Milei. Porque yo creo que empiezo a pensar que no solo significa que es el enojo de la gente frente a un sistema político que no le resolvió, sino creo que me parece que es mucho más profundo si nos ponemos a buscar donde nadie ha resuelto las necesidades materiales básicas que un argentino y una argentina necesita para no solo vivir, sino planificar su vida. Para aquel que quiere planificar tener una familia, tener una vivienda, etcétera. Creo que es muy profundo y me parece que hay que analizarlo en este marco de los 40 años de democracia también, porque me parece que si no lo analizamos en profundidad, también damos lugar a estas interpretaciones de la democracia, ¿no? Porque yo creo que está en discusión ahora esa frase de Alfonsín, cuando decía que con la democracia se come, se educa, ¿no? Y donde hoy empiezan a aparecer ciertos personajes de la política que esta plataforma le está permitiendo no seguir dañando ese mecanismo democrático que tanto nos costó construir. Pero me parece que en esto hay una responsabilidad mayor, y creo que son estos 4 años de el Frente de Todos como gobierno en la Argentina, que creo que en gran medida ha permitido, ¿no?, generar las condiciones para que estos sectores sigan acechando con discursos antisemitas, con discurso fascista, con discurso de sálvese quien pueda, en definitiva, ¿no? Porque creo que en definitiva esconden eso. Por eso me parece que lo que se ha dado esta semana, en el transcurso de esta semana que pasó, donde no solo se intensificaron
mediáticamente los programas que cada uno contrae, que me parece que repetirlos, yo no les quiero dar más aire de lo que ya han tenido durante todos estos días en los medios de comunicación, ¿no? Donde hemos escuchado hasta la reforma laboral y de las asociaciones sindicales que pretenden avanzar con respecto a los ministerios que pretenden eliminar. O sea, me parece que no hay una avanzada desmoralizante también sobre la militancia y sobre el campo popular, ¿no? Estamos frente a eso. Un tipo que se ha apoderado, ¿no? Ni nada menos que de la figura del león, como dijimos el lunes pasado, ¿no? Aquella interpretación de lo que es el rey de la selva. Y me parece que de este lado, o los que pretendemos representar los intereses de los sectores populares, estamos como una campaña a la defensiva. Y creo que eso ha quedado en evidencia en toda los encuentros que se han ido generando entre compañeros y compañeras en diferentes barrios, estudiantes secundarios, la militancia en general, ¿no? Que hay una desorientación política de no saber cómo salir a enfrentar este momento político. Porque creo que también eso lleva hacia adentro una discusión propia de campo popular frente a la figura de nuestro candidato, que en este caso es Sergio Tomás Massa. Pero me parece que nos están haciendo mella y nos están desmoralizando como campo popular, que no hay otra opción. Y ahí donde me parece que le tenemos que dar, ¿no?, una vuelta, decir, ¿cómo fue esta semana? Qué sé yo, acá lo tenemos a José, también compañero del sindicato, acá está otra organización, todos somos parte de un colectivo militante que nos fuimos encontrando con esto entre los compañeros, de no poder salir a la ofensiva, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos a la ofensiva en estos momentos frente a banderas que nos están ni nada menos diciendo que vamos a desaparecer del mapa, ¿no? Los que representamos ciertos intereses colectivos para el pueblo. No sé. No, a mí me parece que es como vos decís. A mí lo que me pasa un poco, ¿no?, con esto de ir reflexionando, de ir escuchando opiniones, análisis, de ir leyendo algunas posiciones de distintos compañeros y compañeras en diferentes medios o en algunas mesas de debate que se van dando. Me parece que nosotros atribuimos en las primeras horas todo a una cuestión que tiene que ver netamente con lo económico, que me parece que pusimos el foco en el voto joven y demás. Creo que sí, el voto joven es importante, pero me parece que no es excluyente. O sea, me parece que hay gente de todas las edades que votó a Milei. Me parece que el factor económico es sin dudas estructuralmente el problema central de cómo votó la gente en la Argentina, pero me parece que hay otros elementos que se van incorporando que tienen que ver con lo subjetivo, con la acumulación de experiencia histórica por parte del pueblo argentino que va socavando y que va generando ciertas acciones y ciertas reacciones en diferentes momentos, pasando por la pandemia, pasando por un montón de lados, pero me detenía en esto y discutía un poco con mi compañera, con Pame, un poco sobre lo que tiene que ver con también trayendo algunas cuestiones, algunas charlas que tuve con algunos chicos que votaron a Milei, que tuve la oportunidad de hablar muy poco, porque en realidad ni siquiera tienen los argumentos de Milei. Claro. Sino que es algo que no terminan de comprender. No terminan de comprender qué es lo que los interpela de Milei. La gran mayoría del votante a Milei no termina de saber qué es lo que lo interpela a Milei, porque es algo que tiene un gran componente inconsciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es una construcción subjetiva, que los avances de los feminismos, que los avances de las disidencias, que los avances de distintas minorías que avanzaron mucho en un momento, digo, al margen de lo que vos decías de lo económico, que para mí es central, y no lo estoy dejando de lado, sino que lo estoy tratando de complementar con esta lectura, con este análisis. El avance de todas esas minorías, de colectivo marrón, identidad marrón, de un montón de gente que está diciendo, yo estoy acá, tengo los mismos derechos acá, genera en
quien se autopercibe varón, blanco, cis, etcétera, de alguna manera que hay privilegios que se están rompiendo, digamos, que están peligrando. Incluso el voto de Milei tiene un gran componente de la iglesia evangelista. Claro. La iglesia evangelista que tiene ciertos valores que tienen que ver con la familia, la propiedad, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones que atrasan, porque si uno piensa en las propuestas de Milei y de su candidata a vicepresidenta, Villarroel, y ve que está atrasando. Y ahí me parece que también se lee esta reacción que el fascismo suele tener, digamos, en los sectores más empobrecidos, pero también en la clase media, y que tiene que ver con, inconscientemente, el mundo como yo lo conocía está cambiando y peligran algunos de mis privilegios. Otro ejemplo que se dio en la historia argentina con esto fue cuando Néstor baja el cuadro, cuando empieza a otorgar un montón de derechos a víctimas del terrorismo de Estado, que se produce que las manifestaciones masivas de Bloomberg, ¿no? Contra la inseguridad, la velita, miles y miles de personas, una derecha empoderada en la calle. Lo traigo como para que hagamos el análisis material, que para mí es sin duda lo estructural del problema, que si eso no pasara seguramente estaríamos hablando de otro tipo de elecciones, pero tiene también un correlato en una historia de un pueblo que viene viviendo todas esas cosas, que genera acciones, reacciones, que las cosas no se terminan de explicar, que los diálogos no existen, entonces se complica. Y para cerrar digo esto, incluso en el propio campo que reivindica y que apoya estas conquistas por parte de las minorías, por parte del movimiento de mujeres y disidencias, por parte de todas esas luchas, dice, fuimos muy progres, ¿no? Fuimos muy progres por ahí, la gente no come DNI no binario, ¿no? Empieza como mismo a correrse a la derecha en el discurso, porque dice, no fuimos muy a la izquierda con el discurso, entonces se corre a la derecha con el discurso. Entonces eso es todo un problema y eso es toda una construcción social que fue vital para mí, para el voto que obtuvo Milei. Sí, concuerdo, pero totalmente. De hecho, venía un poco con la misma línea de que yo creo que uno de los errores, viéndolo hacia adentro y militando ya hace varios años, fue corrernos a la derecha y permitir, ¿no?, ciertas cosas, mismo en los medios de comunicación o con los candidatos. Por ejemplo, la vicepresidenta de Milei. Para mí es un tema gravísimo, que aparte de ser una hija de genocidas, que hay un montón de hijas de genocidas que dejaron de hablar con su familia, ¿no? Digo, por ejemplo, la hija, creo que de uno de los milicos que se lleva a Guado de bebé, bueno, tuvo un encuentro con Guado, y Guado lo cuenta, digo, pero esta mujer niega que hubo 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y lo habló durante 2 años, yo recuerdo desde el 2021, llenándose la boca en la tele, ¿no? Y es terrible que no, independientemente de sacar un comunicado desde madres o abuelas, que hayamos permitido que el debate llegue hasta ahí, ¿no? O sea, a mí me parece tremendo que alguien vaya a votar a Bullrich o a Milei por tener estos discursos antiderechos humanos. El curro de los derechos humanos. Claro, ¿no? ni siquiera por el modelo económico que vienen a plantear, ¿no? Decir, bueno, pero que se les acabe esto de que no fueron 30.000. Es tremendo. Me parece que nos puede llevar de vuelta a un escenario en el país que, no sé, a mí me da miedo, sinceramente. No digo que todos los que votan a Bullrich y a Milei sean conscientes de esto, ni que todos piensen así, al contrario, me parece que mucha gente está hasta en desacuerdo. Yo lo conté, a mí me pasó hablando con el que fiscalizaba por Milei, y estaba en desacuerdo de privatizar la salud pública, porque la madre era enfermera de un hospital público, o sea, es como muy contradictorio también. Pero eso, por un lado, me parece que ahí tenemos una cuota de responsabilidad en haber permitido estas cosas, ¿no? Y con eso que decís vos, Joselo, bueno, ahí es donde yo vengo discutiendo con muchos compañeros y compañeras en esto que vos decís, bueno, fuimos muy progres, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿cómo vamos a llevar la campaña de acá a octubre? En mi caso, bueno, la campaña de Sergio Massa. Para mí no hay que obviar estas cosas, de decir, bueno, pero mirá que este tipo, aparte de que nos va a dejar probablemente sin comer, sin derechos laborales, también te va a quitar estos derechos.
no está bien, ¿viste? Me parece como obviar este tema de los derechos humanos. Digo porque hay algunos compañeros que dicen, bueno, para la gente no le importa, ¿no? Vamos a lo concreto, que es que te vas a quedar sin aguinaldo, sin derechos laborales. Está bien, pero aparte de que hay todo un grupo que no tiene ni aguinaldo, ni derechos laborales, sobre todo los jóvenes, me parece que si no empezamos a construir nuevamente, ¿viste? Como, o mismo entre compañeras, ya sabemos que frente a cualquier crisis económica, social, las primeras que caemos somos las mujeres. Siempre, porque somos las que bancamos en la casa a los pibes, porque somos las que estamos en los comedores. Entonces me parece que hay que poder volver a concientizar. Yo no soy partidaria de ir solo por lo material, sino que hay que poder decir, pero mirá que acá hubo un genocidio de Estado que, mirá, te cuento, no es que es el curro de los derechos humanos, sino que pasó esto. Porque si no me parece que nos seguimos corriendo hacia un escenario que yo después no sé cómo vamos a volver a retomar estos debates si no somos capaces de agarrar un pibe, una piba, como que yo no pueda decirle a una amiga que vota a Bullrich, che, pero pará, aparte de que no vamos a tener ni laburo, también está diciendo esto que es gravísimo. Mira, yo ahí me meto porque... Mira, justo acabo de recibir un mensaje de un amigo acá nuestro de la casa, que ya lo vamos a tener porque de Lucho Roa. Y justo que me escribió se me vino algo y le mandamos un saludo, porque ahí nos está diciendo que nos está escuchando, le mandamos un saludo a nuestro compañero Lucho Roa. Y él vino muchas veces acá a instalar, ¿no?, un debate sobre la batalla cultural que estamos perdiendo. Yo creo que hay que pensar, ¿no?, que ellos nos han logrado derrotar en esta batalla cultural de la que tanto veníamos alertando y en la cual yo considero que no hemos hecho lo justo y lo necesario para prestarle batalla, y creo que hay una lucha que hemos perdido, y es la lucha contra el algoritmo también. Lo hemos perdido. Uno lo puede ver en las redes sociales todos los días. Yo coincido que no hay que dejar de lado los debates ideológicos. La permanente memoria por los derechos humanos, el permanente respeto por las disidencias o las minorías, etcétera, y la cantidad de derechos que han contraído los argentinos y las argentinas en los últimos 20 años, de los cuales no nos olvidemos que 16 años gobernó el peronismo. Pero también hay una realidad que nos atraviesa, que hasta el año 2015 en este país nadie ponía en duda los 30.000 detenidos desaparecidos. No, claro. Nadie los puso en duda nunca. Sí, mismo con el 2x1 que hizo implementar Macri, las calles se llenaron. Y la mejor respuesta fue el 2x1. Pero también hay una realidad que nos atraviesa, que en el 2015 se dejó el gobierno con el 30% de pobres, y se dejó al 37% de la clase trabajadora en la informalidad. Y eso también es una materia pendiente. Frente a 12 años de bonanza económica y adquisición de derechos, pero que no pudimos resolver tampoco las necesidades básicas de muchos compatriotas de nuestro país. Y de eso hay que hacerse cargo, porque creo que cuando nosotros estamos pensando cómo salir de acá a octubre a enfrentar una avalancha por derecha, y coincido, Cata, que la salida no es parecérsele, pero me parece que tenemos que ver cuáles van a ser las herramientas. Por eso digo, tenemos que escuchar a nuestro pueblo que está enojado, y por eso, como planteé el lunes pasado, yo creo que la militancia tenemos que hacer un profundo análisis de cuáles fueron nuestros errores también. No, claramente. De cuáles fueron nuestros errores. Porque cuando hoy hablamos de los pibes y las pibas, estamos hablando de pibes y pibas a los cuales nosotros nos pudimos empatizar como militantes. Cuando hablamos de dirigentes, que somos delegados, dirigentes de sindicatos, estamos hablando que nosotros nos pudimos enamorar a esos laburantes para que se sumaran a participar o para... ¿Me explico? O sea, tenemos un problema ahí que tenemos que pensar. Y yo creo que no habernos dado cuenta de que hemos encorsetado, que han encorsetado a la militancia, también es un problema al que nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo. Sí, obvio. Porque en la lucha por la memoria, en la lucha por los derechos de las minorías, de las disidencias, etcétera,
También un actor fundamental es la militancia. Bueno, el tema es qué carajo hicimos nosotros también. Yo no me permito más analizar el fracaso electoral sin incorporarnos a nosotros. Porque si no, muchas veces pasa también, ¿no? Que nos comemos esa curva y nos quedamos como, ¿me entendés? Nos quedamos de acá tirándole piedra a Alberto Fernández nomás, o a la política, porque en definitiva pareciera que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en lo que pasó. Y creo que somos actores fundamentales en esa construcción de poder que tantas veces discutimos, que es el único elemento, la única herramienta que va a permitir que un gobierno nacional y popular se sostenga en el gobierno. Es con una construcción de poder real. Bueno, ¿en qué fallamos nosotros ahí también? Y me parece que con eso nos vamos encontrando en la calle. Nos vamos encontrando en la calle, donde vemos que nosotros lo discutíamos el fin de semana. Yo creo que, ellos tienen un proyecto y nosotros tenemos un proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político, económico, social, para la Argentina. Y ha demostrado que ha sido el único proyecto político en los últimos 70 años en la Argentina que le ha permitido a la Argentina seguir pensando en términos de igualdad, de inclusión y de adquisición de derechos. Con sus momentos, con su contexto histórico determinante. Sí. Entonces tenemos un proyecto, tenemos que salir a la ofensiva. Porque lo que nos están queriendo desmoralizar y destruir, que ese proyecto colectivo de justicia social, de independencia económica, ya no va más. Y yo creo que desde la militancia popular, más allá de la figura de Sergio Massa, tenemos que salir en defensa de ese proyecto, de que para nosotros ese proyecto sigue existiendo, que para nosotros sigue siendo viable como salida para una Argentina inclusiva. No es que no tenemos proyecto, el problema es que anteponemos al proyecto, ¿no? Esa frase de primero la patria, después el movimiento y de última las personas. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que resolver en el campo popular para poder salir a la ofensiva y no desmoralizarnos frente a un discurso que la salida que le intenta darle a los pibes y a las pibas y a nuestro país en general es un país, no una salida no colectiva. Porque cuando nos proponen de privatizar la educación, privatizar la salud, etcétera, nos están proponiendo otro país, nos están proponiendo otro paradigma de país. Y yo creo que hay que defender el paradigma que del 45 en adelante cambió la vida de los argentinos y la Argentina, que es un paradigma de inclusión y sobre todo es un paradigma que cambió el concepto de ciudadano en este país. Y ese es el gran debate que tenemos. Después discutiremos cómo desde el campo popular generaremos las herramientas para que el gobierno futuro de Sergio Massa pueda seguir bregando por levantar esas banderas históricas del movimiento nacional. Me parece que ese es el debate que tenemos. Sí, totalmente. Yo creo, hay una canción que a mí siempre me gustó mucho, que dice... sabemos que ellos tienen las balas y nosotros tenemos el arte. Me parece que yo siempre lo tomo mucho porque sabemos que nosotros somos los que estamos en los territorios y eso a mí me parece fundamental. Por ejemplo, con esto del otro día del CONICET, ¿no? Se armó una movilización súper masiva. ¿Y quiénes son los científicos y científicas que están en la Argentina, que defienden la soberanía nacional, que hicieron los barbijos para la gente en la pandemia, que ayudaron con las vacunas? Y bueno, son científicos y científicas que entienden que el modelo de Milei, el modelo de país de Milei no va, ¿no? Que no va a ayudar a que siga habiendo una ciencia para todos y todas, una salud para todos y todas. Y así yendo a otras escalas menores, por ejemplo, la escuela pública, las trincheras de la escuela pública, el sindicato, la comunidad organizada en las escuelas, los estudiantes secundarios. Bueno, ahora vamos a tener acá a un compañero estudiante secundario, pero digo, me parece que es entender que ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es el territorio y la gente, por ahora, ¿no? El otro día leí una nota también de una compañera de Magdalena Chirón, que hablaba de que se está como formando, ¿no? O sea, un análisis de un movimiento social de derecha con Milei, ¿no? Que podía ser posible en unos años, si dejábamos que sigan avanzando en los barrios,
un movimiento social de derecha porque había hecho una investigación yendo a varios barrios populares, entre ellos en La Plata, en Los Hornos, y había mucha gente que decía, sí, bueno, acá este comedor lo banca Libertad Avanza, ¿no? Como que han llegado también a los territorios, lo cual me parece peligroso, pero la realidad es que nosotros seguimos estando ahí. Siempre la militancia sigue teniendo muchísima presencia en los barrios, en la salita, en los centros de salud, y me parece que tenemos que jugar con eso sin subestimar a la gente, con esto que veníamos hablando, porque sin este debate del tema ideológico y la batalla cultural no lo podemos llevar adelante si no tenemos políticas en concreto, en los barrios y en los que tienen más necesidades. Si no, a mí me parece que... Sí, no, perdón. Cata. No, esto, que si no es imposible, no puedes ir a hablarle a algo de alguien que no le estás dando para comer, que no le están dando las cosas en la escuela, que se le cae en el techo en la cabeza. Sí, es por ahí. A mí, yo, o sea, pensaba... Milei no arrastra a los pibes, a las pibas, a la gente, digamos, detrás de sus locas ideas, sino que representa las ideas de un sector de la sociedad. En un sector de la sociedad anidan las ideas de Milei. Este debate, para mí, esta batalla cultural de la que hablaba Gabriel recién, anteriormente, que yo, al margen, digo, entre comillas, entre paréntesis, apoyo totalmente lo que decís y creo que es la hora de la militancia. Lo que digo con respecto a la de Milei es que en esa batalla cultural cala el fascismo. El fascismo está en una parte de nuestra sociedad. Desde siempre. Yo me crié en un barrio pobre donde lo más común del mundo era decir los bolivianos nos cagaron el país, los paraguayos nos cagaron el país. Donde afloran contradicciones sobre las que el enemigo opera. Porque la bronca por esta deficiencia económica de la que hablábamos tiene que dirigirse hacia algún lado. Y cuando en esa batalla cultural hay un sector que te da argumentos, te dice, no, ¿sabes cuál es tu problema? Que el hospital público está para el culo porque viene el peruano, claro, se cruza la frontera y lo usa tu hospital público. ¿Sabes por qué vos no tenés laburo? Porque viene un chileno que es yesero y que hace techo de yeso y lo hace él al trabajo. Pero ahí yo te pongo un ejemplo. Hace unos días, justo ahora, esta semana que pasó, hubo una entrevista que hizo una periodista, que no me acuerdo el nombre, queda mal, no me acuerdo el nombre, la periodista, que saca telefónicamente un flaco que había tenido un accidente trabajaba de delivery en una moto y se pegó un palo y se rompió una costilla, se lo llevaron al hospital, al Durán. Y el flaco contaba que lo dejaron de atender porque había entrado un chorro que en un intento de robo le habían pegado un tiro a la policía. O una cosa así fue el relato, ¿no? Y donde su indignación era esa, ¿no? Donde decía, y la periodista le dice, pero escúchame, vos tenés una costilla rota, o sea, y el otro se estaba a punto de morir, o sea, vos considerás que más allá de que haya sido un chorro, su vida, bueno, pero es a donde han penetrado con ese discurso. Han penetrado con ese discurso. En el sentido común. Porque tampoco hubo una respuesta. Porque siempre le esquivamos a ciertos debates. Y el debate de la inseguridad se lo esquivamos siempre también. Siempre. Porque hay un límite que se pasó y yo voy a seguir defendiendo esto. Hay un límite que se pasó. Si un laburante está esperando el bondi y viene uno y te afana el celular y te pega un tiro a la cabeza, y se pasó un límite. Se pasó un límite frente al cual no hubo respuestas tampoco. Pero le gatillaron en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Matar a Cristina. Al aire. Bueno, pero digo, me parece que hay un punto en el que cuando vos tenés que tener garantizados ciertos acceso no solo a la educación, porque también, digo, es momento para reflexionar, digo, y coincido con lo que decía José, es momento de la militancia, y yo creo que ahí donde intento buscar respuesta. Creo que el momento es para la militancia, el momento para que la militancia discuta, para que discuta cómo es la construcción de poder en el pueblo, que discuta cuál es su relación con la dirigencia, que discuta si seguir encorsetado es la forma de construir políticamente. Si vamos a aflorar esa rebeldía de militante que te duele la panza cuando ves a un tipo viviendo en la calle cagándose de hambre. Pero creo que también pasamos a naturalizar eso.
Por eso se siguen engrosando los números de pobreza en Argentina. Digo, yo no puedo seguir defendiendo un proyecto nacional y popular donde el 50% de mi país está en la pobreza y donde los pibes no comen, donde los salarios no alcanzan para una mierda. Donde tiene que existir la rebeldía, como en primer lugar, es en esa militancia que dice defender un proyecto nacional y popular. Lo mismo en las centrales sindicales, los sindicatos, en la barriada, en las intendencias, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que pensar realmente. Por eso creo que si queremos transformar este presente, es desde la militancia, ya no es desde la dirigencia política. Tiene que volver a ser desde la militancia. Y creo que de acá a octubre, las militancias tienen que salir a la calle, tienen que escuchar, tienen que ser humildes y tienen que invitar a los vecinos y a las vecinas a que es posible seguir transformando esta realidad sobre la base de un proyecto político que fue el único que en los últimos 70 años en la Argentina le pudo garantizar salud, educación, trabajo y derechos. Tenemos un proyecto, no nos dejemos de moralizar. Lo que hay que romper es la obsecuencia. Hay que, bueno, el discurso de hacer el juego a la derecha. Tenemos mucho, no, pero por eso digo que es la hora de la militancia. Sí, sí. Porque, ojo, como yo digo que es la hora de la militancia, hay muchos obsecuentes que están pensando que es la hora de los obsecuentes, y de los especuladores. Por supuesto. De los que piensan, no, retengamos la provincia de Buenos Aires, en el 2027 volvemos. No, yo no milito para eso. Yo milito para ver a mi pueblo feliz, yo milito para que mis sobrinos, mis hermanos, mis viejos y el ciudadano de a pie tengan los derechos garantizados. No milito por mi supervivencia. Hay muchos que militan por su supervivencia y hay que decirlo. Y han encorsetado a la juventud y a la militancia en una idea de luchemos por nuestra supervivencia. Del posibilismo, ¿no? Y eso no es la militancia, compañero. Invitamos a los oyentes a reflexionar sobre esto. Eso no es la militancia. ¿Dónde quedó el condimento utópico de la militancia? Pero obvio, pero al primero que le tiene que doler que tenés 50% de pobres en la Argentina es a nosotros. No lo voy a esperar de la dirigencia política, porque ellos están ahí, porque hay una militancia que los puso ahí. Entonces nosotros no podemos exigirle a los pibes que sean rebeldes cuando nosotros, o cómo sumamos a los pibes a la rebeldía si nosotros no somos rebeldes. Ese es el punto que tenemos. Entonces me parece que tenemos que cambiar esa lógica. Por eso creo que más allá de la discusión si el candidato es Massa, si no es Massa, si es un panqueque, si es un traidor, si es lo que sea. Bueno, muchachos, abandonemos ciertas categorías políticas en las cuales hemos endulzado a una parte de la militancia y salgamos a poner por delante la patria. Y el peligro que se le avecina a la patria en su conjunto si estos proyectos políticos que son contrarios a lo de justicia social, independencia económica, independencia política, porque la vamos a pasar mal. Y lo primero a lo que se van a llevar puesto es a la militancia, no es a nuestra dirigencia, A nosotros nos van a venir a llevar puesto. Sí, total. Hago esto cortito porque ya nos vamos a un corte, pero yo siempre doy el ejemplo. Creo que el otro día lo hablábamos con Joselo y con otra compañera más, el tema de lo que hicimos con el feminismo. Que llegó tal momento donde ya la desesperación porque mataban a nuestras amigas, compañeras, porque ya no se podía ni caminar de noche sola, ya la deconstrucción de nuestros dirigentes e incluso dirigentes fue enorme. Digo, nosotras ya no contábamos con nadie para salir a la calle. O sea, no nos importaba lo que decía Cristina, no, salíamos a la calle porque estábamos organizadas, porque no aguantábamos más que mismo en nuestras organizaciones haya chabones que seguían violentando compañeras, que seguían abusando, acosando de compañeras. Entonces no nos importaba lo que nos decía el compañero, lo que nos decía Cristina, no, salíamos a la calle. Pudimos construir, y para mí, lo tomo también porque lo viví, la rebeldía, si querés, más grande dentro de un mismo movimiento que también lo fue el peronismo. No nos importaba si los gobernadores del PJ estaban a favor o en contra del aborto. No, pedíamos el aborto legal, seguro y gratuito. Y lo logramos. Y cuando lo logramos nos dijimos, gracias Alberto, gracias diputados y diputadas. No, fuimos nosotras en la calle porque pudimos separarnos de la dirigencia política y salir a movilizarnos por lo que necesitábamos. Me parece que es el mejor ejemplo para mí, a mi parecer, y más cercano históricamente de lo que tenemos que hacer con las juventudes. Yo lo veo muy cercano. Dejar de esperar a ver qué me dice mi dirigente que tiene como 50 años, y y hacer lo que queremos hacer. Responder a nuestras necesidades. Lindo, me gustó. Por ser feriado. Pero bueno, me parece que son muchos
No sé, son muchos los debates, pero me parece que los tenemos que afrontar. Tenemos que afrontarlo, tenemos que salir a escuchar con humildad, que nos puteen. Yo creo que hay mucha accesibilidad. Yo estuve hablando mucho en el barrio con los vecinos y la vecina, y la verdad es que no hay un rechazo a escucharte, no hay un rechazo a decir, bueno, a ver, porque creo que también esto de Milei generó, ¿no? En un sector como, che, todos están dudando de lo que está pasando, ¿no? Y me parece que hay que salir al encuentro, Sí, hay que discutir política. Hay que dejar eso de que, porque nos habían instalado este tema de, ojo, que hablar de política... No, a la gente no le gusta, ¿no? ¿Viste? No, hay que ir, pero hay que ir con humildad, hay que correr ciertas categorías, ir al debate frontal con los vecinos. Hoy hay compañeros que te dicen, no, bueno, porque dentro de mi organización hay compañeros que están votando a Milei. Y yo digo, ay, ¿vos qué estás haciendo? A mí me parece increíble. Digo, ¿vos qué estás haciendo? Que no vas y la agarras. Estamos todos locos. No, pero lo que hay, porque me parece que hay ciertas respuestas. A ver, porque insisto con esto. Cuando te encorsetan en ciertas ideas, a ver, a veces no tenemos la voluntad de ir a discutir. Porque, y si a mí me viene y me dice, ay, sí, loco, ¿qué querés decir? Yo me estoy cagando de... Y es verdad, loco, sí. Y es verdad. ¿Qué hicimos nosotros para que eso no esté pasando? Porque es muy duro también trabajar un montón y que no te alcance para llegar al día a día. Obvio. ¿Qué es lo que está pasando con la precarización del trabajo? Ese es el gran problema que tenemos, porque vos siempre hubo muchas posiciones reaccionarias que anidaron o encontraron refugio en sectores desocupados, pero esta vez me parece que se trata, además de gente que trabaja mucho y que la plata no le alcanza para vivir una semana. Bueno, siendo 15:55, nos vamos a un breve corte y ya volvemos, que están llegando ahí nuestros invitados, que ya en un ratito, 15:05, los tendremos acá con nosotros. ¿Les parece? Nos vamos a un corte y ya volvemos. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo